Buenos días, profesora. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los principales agregados económicos como parte de la tarea número 2. Quienes habla Vázquez Tapia y Jonathan Kemp. Para ello, voy a mencionar en principio los aspectos generales que está comprendido, ¿no? En ese sentido, lo que podemos mencionar es que la macroeconomía es la que se encarga de estudiar a un determinado grupo de países o a un país solo. Como su principal característica que tiene como fundamento es el análisis en su totalidad, ¿no? Es así que sus indicadores tienen como base principal evaluar, como por ejemplo, el empleo, la inversión, la renta nacional, y dentro de ellos comprende objetivos, ¿no? Que es como, por ejemplo, entender el entorno para la toma de decisiones y el pronóstico de resultados. Asimismo, es la encargada del estudio de conceptos como el crecimiento económico, el desempleo, la deuda pública y privada, la crisis que se puede presentar dentro de un país, la balanza de pagos y el déficit público. Entonces, es así que encontramos que hay indicadores que preocupan a la macroeconomía, como uno de ellos puede ser el comportamiento a corto plazo de la economía. Eh, pues es de cierta manera la que permite identificar épocas de bonanza y de crisis que puede existir en un país, así como el mantener estabilidad económica a través de la política económica con el fin de resolver una crisis presentada. Y el segundo indicador es el comportamiento a largo plazo de la economía. ¿Esto qué implica? Esto implica evaluar los distintos factores que contribuyen en el crecimiento económico, así como también poder evaluar la convergencia entre países o reformas políticas que se pueden realizar dentro de ellos. Ahora, como segundo punto, tenemos la medición del ingreso de una nación, ¿no? Si bien es conocido de que hay una constante variación en la economía general, lo que ha afectado de cierta manera directa a la sociedad en la actualidad. Es por ello que quizás es muy común hoy en día cuando tú prendes una televisión, encuentras un periódico o cualquier medio de noticia, vas a encontrar un sinfín de estadísticas económicas, ¿no? En ese sentido, podemos considerar que la estadística es la disciplina que contribuye a medir la economía. Es así que podemos medir lo siguiente, ¿no? Como puede ser el porcentaje de fuerza laboral, es decir, el desempleo, qué cantidad de personas están actualmente activas trabajando y qué porcentaje no. La inflación, la deflación, esto está comprendido por la tasa de evaluación de precios por medio en el aumento de la o disminución. Eh, el PBI, que debe ser todo el ingreso de los medios de la economía, y también el gasto de las tiendas, o sea, las ventas al menudeo, ¿no? Como tercero tenemos objetivos de la macroeconomía. Dentro de ellos hemos podido identificar tres puntos principales como objetivos de la macroeconomía. Tenemos la estabilidad económica, que es una de las medidas globales en los precios al agregado de precios. El pleno empleo, que viene a ser la tasa del desempleo, que viene a ser un porcentaje muy importante, pues en ella se refleja en realidad la población activa y también la de desempleo. El crecimiento económico, que viene a comprender toda la producción agregada de bienes y servicios finales, ¿no? Que esas llegan muchas veces al consumidor final. Bien, ahora, el PBI y sus métodos. Podemos identificar que el PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales, ¿no? Los cuales han sido producidos por una economía. En ese sentido, como producto, eh, podemos hacer referencia al valor agregado, es decir, qué es lo que tiene de diferente mi producto a lo que puede tener otro producto. Cuando hablamos de la parte interna, hace referencia a la producción que se realiza dentro de una frontera, es decir, de una frontera de economía, es decir, acá en nuestro país, por ejemplo, en Perú, ¿no? Y bruto es más que todo la contabilización de elaboraciones e inventarios o depreciaciones que se puede generar. Entonces, tenemos tres métodos. Uno de ellos es el método del gasto, el cual comprende netamente a la exclusión de las compras de bienes o servicios intermedios y las de bienes o servicios importados, ¿no? Luego tenemos el método de valor agregado, que viene a ser el PBI, es la suma de los valores agregados de diferentes procesos de producción, con aquel valor agregado que brinda la empresa a sus productos o servicios. Y luego tenemos el método del ingreso, es el Producto Bruto Interno, que es suma de los ingresos de los asalariados, los impuestos, las ganancias o de las diferentes empresas, ¿no?
Ahora tenemos la medición del PBI. Cuando hablamos de la medición del PBI, podemos decir que es el encargado de medir el valor monetario de bienes y servicios finales, es decir, lo que ya va a adquirir el consumidor final. Pues tenemos que tener bien en claro que es muy distinto hablar del consumidor final y del cliente, ¿no? Porque el cliente puede ser el que lo compra, pero el consumidor es muy distinto, es el que consume el producto. Un claro ejemplo es que, por ejemplo, cuando hablamos de los pañales, ¿no? El papá es el cliente, pero el bebé es el consumidor, porque es el que consume el pañal. Entonces ahí tenemos que identificar muy bien qué es el cliente y qué es el consumidor final. Por eso es que sí, que es el cual es producido en un país por un determinado periodo. Ahora tenemos tipos de PBI. Tenemos el PBI nominal y el PBI real. Cuando hablamos del PBI nominal, es el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país en un año que son producidos por los propios bienes. Y cuando hablamos del PBI real, es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país en precios constantes, es decir, de que no son muy variables. En ese sentido, podemos mencionar que el Producto Bruto Interno mide los gastos de bienes y servicios en los distintos mercados. Eh, Es por ello que si el gasto total aumenta de un año al siguiente, al menos podemos considerar de que debe pasar estas dos cosas, ¿no? La economía debe estar producida por mayor cantidad de bienes y servicios, o los bienes y servicios se venden a precios muy elevados. Y por último, tenemos la medición del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno en sí es un conjunto de etapas por lo que atraviesa la economía, las cuales se pasan de manera secuencial hasta llegar a la etapa final y donde se da inicio a un nuevo ciclo. En ese sentido, el ciclo se divide en cuatro fases, hay que tenerlo bien en claro, que es la expansión, la recesión, la depresión y el auge, ¿no? Pues esas cuatro fases son las que determinan el ritmo en que las personas y empresas van a desarrollar sus actividades económicas, ya sea inversión, consumo, producción, entre otros factores que pueden encontrar. Bien, eso es todo. Muchas gracias.